Buenas tardes, mi nombre es Walter Escurra y voy a ser el docente en lo que corresponde al semestre en la materia Inteligencia Artificial 1. Nuestra materia está marcada como virtual, es decir que durante todo el semestre vamos a tener clases virtuales. No así otras materias que seguramente le van a ir avisando que van a tener mezcla entre algunas semanas presenciales y otras virtuales. Creo que hasta abril todas las materias siguen siendo virtuales. Entonces, en nuestro caso, corresponde a una materia que está dentro de la plataforma virtual. En lo que hace a nuestra materia, hoy vamos a ver una pequeña introducción y van a tener una tarea, pero es nada más que formativa. Todavía no tiene puntaje la materia. Y empezamos básicamente a dar todo el contenido desde la próxima semana. Antes de eso les voy a estar mostrando un poco la idea de lo que es la materia para poder entender y poder arrancar la próxima semana. Nuestra materia en los primeros capítulos busca definir lo que es inteligencia artificial y va a mostrarnos las diferentes ramas que tiene la inteligencia artificial, especialmente la clásica y algunas de las nuevas como las redes neuronales. Eso vamos a tener hasta prácticamente la primera parcial, todas las definiciones. Una vez entrando en la segunda parcial vamos a tener clases para aprender el lenguaje Prolog. Eso va a ser nuestra base. Vamos a manejar una herramienta que se utiliza dentro de la inteligencia artificial que se denomina Prolog. Está dentro de la rama clásica del desarrollo de inteligencia artificial. Y hacia el final de la materia vamos a ver algo de Python con visión artificial, y ahí vamos a ver la herramienta OpenCV para el reconocimiento de rostros y de objetos. Eso es lo que vamos a ir viendo en la parte práctica. Y dentro de la parte teórica vamos a ir viendo otros conceptos que subyacen dentro de la inteligencia artificial. Por de pronto, aquí les voy a dejar una pequeña introducción de lo que son las nuevas tecnologías que se utilizan dentro del ambiente hoy en día de inteligencia artificial. Hoy en día la herramienta base sobre el cual descansa el desarrollo de software, generalmente de inteligencia artificial, está desarrollada con Python, ya que Python es bastante flexible e incorpora algunas de las librerías que se utilizan en el estándar. Por ejemplo, las librerías de Google, que son las de TensorFlow, que son las librerías que más se utilizan dentro de la inteligencia artificial para predecir, para llegar a predecir. Básicamente antes teníamos las estadísticas, después tuvimos las probabilidades, y hoy en día tenemos un paso más, que es el tema de predicción mediante redes neuronales. Entonces muchas empresas lo utilizan para predecir situaciones. Por ejemplo, saber cómo se va a comportar un producto en el mercado, o saber cuáles ciertas tendencias. Entonces se pueden utilizar eso. O bien se utiliza la inteligencia artificial dentro del ámbito de clasificación. Por ejemplo, podemos clasificar objetos, decir, por ejemplo, dentro de un video, de una foto, decir qué es lo que tenemos en el fondo de esa foto y que está en primer plano. Si varias personas
se encuentran, entonces puede detectar que existen varias personas. Los software más elaborados inclusive pueden asociar la cara de las personas con sus nombres o con ciertas características. Eso es lo que hoy en día tenemos con la inteligencia artificial. Nosotros vamos a ver un algoritmo que se llama Viola-Jones, y ese algoritmo es el algoritmo base que se utiliza para el reconocimiento de rostros y de objetos. No obstante, hay un avance bastante interesante dentro de la clasificación de objetos que se hacen con las librerías de TensorFlow y con las librerías que se llama YOLO. YOLO es otra librería, otro framework que se puede utilizar dentro del ambiente. En nuestra materia vamos a enfocarnos dentro de OpenCV, pero si alguien quiere investigar un poco, puede ver cómo funciona la librería YOLO, que realizó una empresa que se llama Darknet. Darknet es la empresa que había desarrollado YOLO. Y la de OpenCV, el principal actor es Intel, que trabajó con otros grupos para potenciar esa librería. Y en el caso de TensorFlow, son años de investigación dentro de Google, y entonces Google nos permite o nos comparte su experiencia con inteligencia artificial y con todas las funciones que ellos han desarrollado y que han adquirido, porque ellos también han adquirido proyectos de terceros y que lo han incorporado dentro de la herramienta TensorFlow. Anteriormente existía una librería que se llamaba Keras, y actualmente Keras está embebido dentro de TensorFlow, entonces tienen eso. También uno puede desarrollar sus propios algoritmos de inteligencia artificial mediante redes neuronales, pero no están tan optimizadas como las que tienen estas herramientas, y estas herramientas son fáciles de codificar, ya que si es que nosotros vamos a adentrarnos dentro de los algoritmos de inteligencia artificial de las redes neuronales, son bastante complejos, ya que requieren una matemática bastante elevada, donde tenemos que saber derivadas integrales para poder desarrollar ciertos tipos de redes neuronales. Y después se necesita una álgebra bastante avanzada para poder ir viendo bien, y esto llevaría mucho tiempo poder desarrollar. Lo que sí se puede hacer es aprovechar ya las funciones que tienen las librerías y utilizar Python, que es un lenguaje bastante simple para poder realizar. Bueno, entonces aquí vamos a dar una pequeña introducción de lo que es inteligencia artificial. Básicamente, la inteligencia artificial trata de emular o trata de asemejarse a lo que es el ser humano, ya sea desde el punto de vista de pensamiento, tratar de entender cómo razona el hombre, o tratar de tener ciertos comportamientos y características propias del hombre, como en el caso de la robótica. Entonces la robótica, por una parte, tiene un hardware, tiene un software y tiene una parte mecánica que lo apoya también para el tema de los movimientos. Entonces, una de las herramientas más complejas viene a ser la robótica en sí, con todos esos componentes. Más bien, lo que sí se ha avanzado mucho es en cuestión a software. Existe una gran cantidad de software que incluyen inteligencia artificial y de diferentes ramas. Por ejemplo, en el caso de Prolog, que vamos a ver, se enfoca mucho en la lógica proposicional, o en la lógica que nosotros manejamos a diario, y esa es su base. Esa corresponde a una de las ramas tradicionales
de la inteligencia artificial. Y una de las nuevas ramas corresponde al tema de las redes neuronales, o sea, las nuevas tendencias, vamos a decir. Y dentro de esas nuevas tendencias también está este tema de Big Data o Big Data, que es el manejo de gran cantidad de información de diferentes fuentes, y todas estas fuentes se pueden utilizar para extraer información útil e incluso poder utilizar esa información como entrada de los sistemas de inteligencia artificial. Para poder entender un poco eso, entonces vamos a ver un pequeño video de lo que es Big Data y luego voy a tratar de relacionar eso con inteligencia artificial. Voy a pasar entonces ahora a ver el video. Cómo se usa en la realidad. Concretamente te voy a explicar los 3 grandes componentes de un proyecto Big Data para que tenga éxito y cuál es la manera correcta de diseñarlo. ¿Cuál es el gran truco de cómo funciona Big Data? Y esto solamente lleva 30 segundos entenderlo, pero va a generar un clic en tu cabeza que va a hacer que de repente todo encaje. ¿Qué es y para qué sirve cada componente de la tecnología Big Data? ¿Cuáles son los algoritmos analíticos que debes conocer? ¿Y cuáles son los principales casos de uso en la empresa en la realidad? Vamos, ¿para qué sirve todo este lío del Big Data? Soy Esa González de Data Science for Business y empezamos. Big Data es uno de esos términos que todo el mundo utiliza, pero que realmente muy poca gente sabe lo que significa de verdad. Sin embargo, actualmente es una de las tecnologías clave en la transformación digital y es una de las habilidades más demandadas. Así que si quieres entender por fin de qué se trata y cómo usarlo, asegúrate de ver esta serie hasta el final. Y digo serie porque realmente esto no va a ser un único vídeo, sino que va a ser una serie de 4 vídeos donde iremos abordando todos los factores que anteriormente te he introducido. Y te aseguro que esta serie va a ser diferente a todo lo que hayas podido ver hasta ahora de Big Data. Porque cuando alguien busca información sobre Big Data, al final siempre se acaba encontrando con las 3 Vs, las 7 Vs o con cuántos terabytes de información se producen en internet por segundo. Vamos, puro bluff, ya sabes de lo que estoy hablando. Pero en estos vídeos no va a haber nada de relleno, voy a ir práctico y al grano. Te recuerdo que todo el contenido de esta serie está basado en mi libro Big Data para CEOs y directores de marketing, que es número 1 en ventas en Amazon España, en su categoría, y el cual, bueno, pues te animo a consultar si quieres ampliar información de todo lo que vas a ver durante esta serie de vídeos. Pero vamos allá, el primer paso sería definir qué es Big Data. Pues bien, podríamos dar muchas definiciones teóricas, pero a nivel práctico, Big Data es una tecnología que utilizamos cuando tenemos que manejar un conjunto de información tan grande que no podemos hacerlo en una sola máquina. Es decir, que no podemos analizar esa información en un solo ordenador o en un solo servidor. Por ello, aunque muchas veces se confunde y se usa de manera indiscriminada, Big Data no es lo mismo que Analytics o que Data Science. Podemos hacer Analytics y Data Science sin estar haciendo Big Data. De hecho, en el 99% seguramente de los casos en los que vamos a usar Analytics o Data Science, vamos a hacerlo en una única máquina, va a ser suficiente y por lo tanto no estaríamos técnicamente necesitando tecnología de Big Data. Pero como decía antes, y a nivel práctico, cuando el volumen de información sí que sea tan grande que no podemos gestionar en una única máquina, entonces ahí sí necesitaremos utilizar tecnología propia de Big Data. Y esto nos lleva directamente al segundo punto que te había comentado en la introducción, que es cuál es el gran truco de Big Data, y vas a ver que realmente a nivel conceptual no es tan complejo. Por supuesto, a nivel técnico sí que requiere pues bastante complejidad, pero como te digo, a nivel conceptual se trataría únicamente de lo siguiente. El gran truco en el que se basan todas las tecnologías de Big Data es que si tengo tanta información que no puede ser procesada por una única máquina, lo que voy a hacer es dividir toda esa información en muchos cachitos más pequeñitos que puedan ser procesados por muchas máquinas más pequeñitas. De tal manera que cada máquina o nodo en su palabra técnica pues sea únicamente responsable de resolver su parcela del trabajo y después lo que se haga es unificar todas las salidas de todo el trabajo hecho por todas las máquinas pequeñitas, por todos los nodos, en un único resultado para, bueno, pues ya devolver el resultado final que estamos buscando. Y todos esos nodos que están conectados y que están trabajando de forma paralela es lo que se conoce como un clúster de Big Data. Y esa es la gran idea, ese es el gran truco. Todas las tecnologías que escuches, Hadoop, Spark, las bases de datos no SQL distribuidas, al final todas se basan en este mismo concepto. Y de hecho siempre digo, un poco a modo de broma, que realmente Big Data lo inventó una española hace ya muchos años, que fue concretamente Lola Flores, cuando dijo aquello de... Pienso, si una peseta diera cada español, quizás salía de la deuda. Después yo no sé, me iría al estadio con todo lo que han dado esa peseta o esas 100 pesetas para
para tomarme una copa con ellos y llorar de alegría. Porque en el fondo es el mismo concepto, cada español seríamos un nodo y Lola nos agregaría a todos juntos dentro del estadio, que sería el clúster. Y el resultado final sería que, sumando la aportación de todos los españoles, pagaríamos la deuda de Lola y todos podríamos ir juntos a tomar copas y llorar de alegría. Ahora bien, y volviendo ya al tono serio, Big Data no es solo tecnología, sino que para que un proyecto de Big Data tenga éxito es necesario cubrir 3 niveles. Es lo que yo llamo, con un nombre que no es demasiado marketingiano, la pirámide del éxito, y consiste en lo siguiente. El primer nivel es el caso de uso. Debemos definir para qué queremos utilizar este sistema de Big Data. El segundo nivel es el de los datos y algoritmos. Una vez que hemos identificado el objetivo, tenemos que preguntarnos, vale, ¿y ahora qué datos voy a necesitar yo para poder resolver ese objetivo y qué algoritmos voy a necesitar para poder analizar esos datos? Y el tercer nivel, y en base a todo lo anterior, es el nivel de la tecnología. Y fíjate que lo más importante de esta pirámide es precisamente el orden, ya que la mayor parte de los proyectos de Big Data que fracasan lo hacen precisamente por empezar el orden al revés, es decir, empezar por toda la parte de la tecnología sin saber ni siquiera todavía para qué vas a utilizarlo. Así que es muy importante que te grabes ahora este concepto de la pirámide y del orden, porque vas a ver que va a ser un concepto clave a lo largo de todos los vídeos de esta serie, ya que te voy a explicar cómo estos 3 niveles funcionan y cómo funcionan sobre todo de manera integrada. Así que en el próximo vídeo vamos a empezar por la parte de abajo de la pirámide y vamos a empezar por la tecnología. Te voy a explicar qué son cada una de estas tecnologías que seguramente escucharás un montón, como Hadoop, Spark, Hive, PIC, bases de datos no SQL, y sobre todo te voy a explicar para qué se utiliza cada una. Así que no te lo pierdas. Y recuerda suscribirte al canal y darle a la campana que está justo debajo del vídeo para que YouTube te avise cuando se publique ese vídeo. Bueno, aquí la idea básicamente consiste en nuestro caso, por lo menos a lo que hace a nuestra materia, consiste en incluir lo que es Big Data dentro de la inteligencia artificial, y eso se hace con análisis de datos, y eso se puede hacer con Python. Una de las formas, como dice en el video, es utilizar Big Data, pero no necesariamente Big Data. Podemos utilizar cualquier fuente de datos para hacer ciencia de los datos, Data Science, que es, como les dije, que es la nueva forma de las estadísticas modernas. Antes tuvimos las estadísticas tradicionales, donde básicamente tenemos la frecuencia, la moda, etcétera. Después tenemos las probabilidades, y por último tenemos, gracias a la inteligencia artificial o parte de la inteligencia artificial, lo que es el análisis de datos. De ahí podemos dividir otra vez en dos partes. Podemos dividir en dos partes, les digo, porque básicamente se puede hacer análisis de datos con Python, es decir, utilizando programación y una librería como la de TensorFlow para el análisis de los datos. O bien se puede utilizar una herramienta que, como al final es análisis de datos, no necesariamente tienen que ser informáticos los que hagan el análisis de datos. Por lo tanto, existen herramientas. Por ejemplo, Microsoft tiene su propia herramienta sin necesidad de ser informático para poder hacer análisis de datos, porque al final el trabajo consiste en ir un paso más de lo que es probabilidad. Bueno, entonces vamos a ver lo que es Big Data, inteligencia artificial y algunas cuestiones más. ¿Qué es Big Data? Entonces, es el término que fue acuñado para referirse a una manipulación de grandes cantidades de datos. Su relevancia descansa en el volumen, variedad y velocidad que ahora toma la información, lo que permite capturarla, almacenarla y analizarla para comprender la información, clasificarla, manipularla y categorizarla, a discreción de las empresas, organizaciones académicas e incluso el gobierno. Entonces, es un poco un avance de lo que es la base de datos, y aquí nos permite, como vimos en el video, nos permite mediante procesamiento paralelo poder trabajar en diferentes máquinas o servidores
y una de ellas, uno de esos servidores, va a repartir el trabajo en cada una de los servidores de apoyo y va a hacer el cálculo y va a retornar de vuelta al administrador que se encarga de compilar todos esos datos y entender que pueden ser de diferentes fuentes. Por ejemplo, algunos pueden ser de correo electrónico, otros pueden ser de un archivo Excel, otro una base de datos relacionales o no relacionales, etcétera. Entonces vienen de diferentes fuentes y de diferentes lugares o de diferentes servidores. Entre sus características podemos destacar que no puede existir blackout en el Big Data, ayuda de forma para tomar decisiones pertinentes sin necesidad de buscar expertos, posee especialmente volumen, velocidad y variedad de datos. Se refiere a la cantidad de datos de diferentes fuentes y que es rápida. Puede moldear la información de acuerdo a las necesidades de los usuarios y mejora la modernización de los escenarios. Bueno, y aquí entramos dentro de lo que es nuestra materia. Vamos a tener varias definiciones y varios puntos de vista que corresponden a la inteligencia artificial. Esta es una introducción, entonces vamos a definir lo que es inteligencia artificial. Podemos entender que una inteligencia artificial como aquellos algoritmos que materializan en un programa informático que a su vez corren sobre un hardware determinado y que persiguen imitar el modo de funcionamiento del cerebro humano. En síntesis, tratan de semejar a cómo piensa un humano. Otro enfoque para acercarse al concepto de inteligencia artificial es de las redes neuronales, que es lo más nuevo que hoy en día tenemos. De hecho, en 1980 ya existían redes neuronales, pero han evolucionado con el tiempo y hoy en día son el soporte más fuerte de lo que es inteligencia artificial. Entonces, otro enfoque para acercarse al concepto de inteligencia artificial es el de redes neuronales, en el cual el algoritmo y las máquinas intentan simular el comportamiento de las neuronas del cerebro. Y esto vamos a ir viendo en una de las clases sobre los diferentes conceptos y elementos que tienen estas redes neuronales. Bueno, algunas de las características de la inteligencia artificial son eficiencia para el cálculo, no posee conciencia, de hecho falta años luz para que una máquina o un software alcance lo que es la característica humana. No tiene emociones, su creación lo realiza el hombre, pero hay que analizar los objetivos de su creación. Normalmente es obediente, ya que solamente es una emulación del pensamiento y las acciones humanas que realmente no son propias de la máquina. Tiene algoritmos genéticos. De hecho, hay diferentes tipos de algoritmos. Uno de ellos son los algoritmos genéticos. Vamos a ver si incluyo para poder explicarle en alguna de las clases algunos ejemplos de cómo se hace un algoritmo genético, que es análogo al proceso de evolución de la cadena de ADN. Básicamente, lo que buscan los algoritmos genéticos es, así como Darwin lo definió, entonces es la evolución de las especies. Por ejemplo, desde los dinosaurios fueron evolucionando hasta los animales y el hombre. Entonces el hombre también fue evolucionando. A eso se refieren con estos algoritmos genéticos, que con el tiempo las características prevalentes van haciendo que las especies vayan evolucionando y mejorando. Eso es lo que se llevó a nivel de software. O sea, eso es lo que dice el concepto. Y lo que hicieron los algoritmos, trataron de emular eso a nivel de software. Y llegaron a unos resultados
Y generalmente estos algoritmos, los algoritmos genéticos y otros tipos de algoritmos que se derivan de los algoritmos genéticos, básicamente se le utilizan como algoritmos de optimización. Un ejemplo clásico de un algoritmo de optimización, por ejemplo, lo vemos en estos programas como Google Maps, que básicamente marcamos un punto de inicio y un punto de llegada, y el algoritmo busca el mejor camino, el camino más corto, para llegar entre un punto A y un punto B. Esos son algoritmos de optimización. Y uno de esos algoritmos es este que vemos aquí, que se llama algoritmo genético. Otro algoritmo, por ejemplo, puede ser el de colonias de hormigas o colonias de cualquier animales, que son algoritmos de optimización. Después, en otro grupo tenemos las redes neuronales artificiales, y es la que utiliza TensorFlow y otras herramientas para reconocer y clasificar objetos. Ahí, por ejemplo, podemos aplicarle un algoritmo de redes neuronales y podemos clasificar, por ejemplo, semillas, personas. Podemos distinguir diferentes tipos de animales. Podemos clasificar cuál es un perro, cuál es un gato, cuál es un oso, cuál es un león, etcétera. Y lo que tenemos que hacer, por lo tanto, es alimentar diferentes cantidades de imágenes y etiquetarlas. Por ejemplo, cargar en el sistema una serie de cantidades de fotos de una especie de animal, por ejemplo, un gato, y etiquetarlas que todos son gatos. Entonces, el sistema del algoritmo de redes neuronales va a reconocer que por su entrada, entonces genera unas entradas de etiquetas que están asociadas a esos gatos. Y a su salida después, una vez que fueron entrenados, el algoritmo se entrena, tiene la capacidad de entrenarse, se puede entrenarse y se guarda en memoria RAM, no hay problema, pero también puedo guardar en disco eso. Entonces me sirve ya como un archivo ya formateado. Eso vamos a ver con OpenCV, que básicamente se formatean en un archivo las imágenes, y esas se usan posteriormente para reconocer los objetos. O sea que el entrenamiento generalmente no es online. Generalmente los que son buenos algoritmos nos permiten guardar en disco ese entrenamiento, y cuando le hacemos pasar las fotos de prueba, entonces se van a dar cuenta que van a ir reconociendo los diferentes elementos que ya fueron suministrados con anterioridad. De hecho, como vamos a ver, la librería de OpenCV ya tiene incorporado por defecto unos archivos que son XML, que son unos archivos que tienen ciertas características como el HTML de las páginas web, pero tiene su propio formato jerárquico que se conoce como XML, que algunos quizás ya conozcan. Y entonces estos archivos XML son estructurados, y dentro de esos archivos estructurados ya se guardan las informaciones de los elementos que se cargaron para reconocerse. Bueno, y eso vamos a ir viendo. Entonces esto tiene que ver con el tema de redes neuronales también, y derivaciones de eso. Después tenemos los razonamientos de la lógica formal, o análogo al pensamiento abstracto humano. Y aquí vamos a ir viendo el lenguaje Prolog, que tiene que ver con la forma lógica. Vamos a ir viendo algunas cuestiones lógicas. Por ejemplo, ustedes ya saben algunas cuestiones lógicas como AND, OR, SOR, etc. Y algunas cuestiones de lógica como conectores para ir uniendo ese conjunto. Y este razonamiento lógico también corresponde
a una de las ramas de la inteligencia artificial. En nuestra materia vamos a ver entonces el lenguaje Prolog como ejemplo de esto. Bueno, y hoy en día tenemos un montón de herramientas que nos permiten poder ir viendo esto. Entonces aquí nada más que con estas fotos decirle que existen un montón de aplicaciones y un montón de proyectos que en cada país se están realizando. En este caso, este Wisdom es un proyecto que se han enmarcado, pero nada más como un ejemplo de lo que se puede hacer. Entonces es eso. Bueno, entonces podemos concluir entonces que gracias al origen de la información, las herramientas que se actualizan constantemente y que ejecutan algoritmos de inteligencia artificial y de aprendizaje automático, eso que les dije que básicamente las redes neuronales reaprenden, es lo que se conoce como aprendizaje automático, donde básicamente le cargamos una serie de fotos y él está aprendiendo a reconocer esos objetos. Entonces son importantes los repositorios de datos como el Big Data, por ejemplo, para analizar esa cantidad excesiva de información y poder clasificarla. Donde se analizan, por ejemplo, como dice acá, como un ejemplo, 150 teras de información de Big Data. Una posibilidad. En Brasil, en Brasil y otros países, actualmente se están embaucando en lo que son ciudades inteligentes, y dentro de estas ciudades inteligentes básicamente lo que hace es monitorizar con cámaras los puntos estratégicos de las ciudades, por lo que necesariamente necesitan de grandes repositorios de datos para poder administrar eso. En nuestro caso, por ejemplo, las ciudades son más pequeñas, pero en ciudades como Brasil, por ejemplo, que tienen 200 millones de habitantes, se imaginan poder administrar todo el tema de cruces de calle. Entonces, para monitorizar eso, se pueden apoyar de lo que es Big Data. Y mediante la inteligencia artificial y las redes neuronales y los sistemas de clasificación de eso, pueden detectar cuando un auto cruza el semáforo rojo, entonces quita una foto por la placa del vehículo, entonces puede identificar a qué vehículo se refiere y enviar esa información a las municipalidades. O puede detectar cuando un vehículo genera un accidente y analizar quién es el culpable de infringir los reglamentos de tránsito. Entonces todo eso se puede analizar. Entonces, como ven ahí, contribuye al desarrollo de las instituciones que tienen vigencia estratégica o de inteligencia competitiva. También son herramientas que tienen una orientación y toma de decisiones en la investigación, editores, instituciones educativas, centros de investigación, industria, patrocinadores y gobierno. Por ejemplo, también puede servir para centros comerciales poder predecir, gracias al análisis de los datos, poder predecir cuáles son o cuál es la tendencia para que una empresa compre más productos. Por ejemplo, si una empresa dedicada a la venta de comestibles y bebidas puede darse cuenta cuál es la marca de cervezas que va a tener más salida en los meses de enero a abril, que son los meses de temporada alta de estas bebidas. Entonces puede predecir cuáles serán las marcas que podría consumir más el público. Entonces eso le ahorraría a las empresas
dedicar mayores recursos financieros para la compra y promoción de esos productos. O bien, si vamos a lanzar un nuevo producto al mercado, una nueva marca de celulares o de televisores, entonces saber cuál es el público y poder analizar esos datos. O en el caso de un nuevo servicio que vamos a lanzar en el mercado en Paraguay, estos análisis de datos nos pueden servir para saber en qué parte de la ciudad va a estar instalado el centro de distribución de estos servicios y cuál es el servicio que los clientes puedan necesitar. Todas estas son las cosas que se pueden analizar gracias a las informaciones que se puede trabajar con inteligencia artificial. Si queremos ir hasta otra rama, también se puede hablar de lo que es robótica. Y dentro de la robótica ya existen diferentes posibilidades, desde robots solamente y netamente software. Por ejemplo, los robots de chatbots. Entonces muchas empresas actualmente utilizan chatbots, ya sea en una página web, en Facebook o en cualquier tipo de redes sociales, WhatsApp, etcétera. Entonces estos chatbots inclusive pueden reemplazar o ya reemplazan el uso de secretarias. Entonces, si los algoritmos están bien encaminados o la información que se carga dentro de estos chatbots están bien encaminados, básicamente una persona puede estar chateando con un robot software del otro lado y no se va a percatar que en realidad no es una persona, sino es un software el que está respondiendo. Y eso un poco es lo que vamos a ir viendo también en la materia, de que, por ejemplo, uno de los precursores de lo que es inteligencia artificial se denomina el matemático Alan Turing, y Alan Turing fue el que dijo que básicamente podemos tener una caja y de ahí una máquina responde al ser humano y se llega a la inteligencia artificial realmente cuando la persona no sabe que el que está respondiendo es una máquina y no una persona. Eso es un poco lo que pretende la inteligencia artificial. De hecho, falta todavía. Por ejemplo, ustedes pueden utilizar las secretarias virtuales de una PC o de los celulares, por ejemplo Siri, y básicamente le pueden hacer preguntas y responde. Pero, como ustedes saben, generalmente está enmarcado en un contexto. Cuando sale fuera de ese contexto, entonces las respuestas, ya sea de los chatbots o de cualquier sistema de secretarias, no va a ser coherente. Esa es un poco la diferencia entre un humano que realmente tiene esa capacidad de poder interpretar ciertas cuestiones, inclusive cuando se salen fuera de contexto de lo que se está conversando. Entonces podemos estar conversando de un tema y luego podemos salir fuera de contexto y una persona tiene la capacidad de entender que estamos saliendo fuera de contexto, pero podemos seguir charlando sin desvirtuar la información que se genera entre un emisor y un receptor y viceversa. Bueno, y eso es un poco lo que vamos a ir viendo en la materia. Entonces, es eso. También se lo puede utilizar en el agro. Por ejemplo, en la parte de mecanización de la agricultura. Hoy en día un tractor básicamente es mecánico, pero incorporando inteligencia artificial va a ganar inteligencia, entonces va a ser mucho más inteligente ese tractor, y de eso se trata un poco, de incorporar inteligencia artificial a máquinas que anteriormente no tenían. El tractor ahora, por ejemplo, actualmente le pueden colocarle un GPS y va a saber en qué caminos va a seguir para la siembra de productos y no pasar de vuelta ahí.
para que sea más óptimo el trabajo. Entonces, toda esa inteligencia está metida y ahí tienen informaciones o fotos, ya sea en local o vía satélite, que se puede ir monitorizando. Bueno, y eso es lo que vamos a ir viendo como introducción y nos encontramos la próxima clase. Muchas gracias. Yo les dejé un video básicamente de esto mismo. Y aquí también mi intención de hoy es nada más que contarles lo que vamos a tratar en la materia y decirles que nosotros vamos a estar en la modalidad virtual y vamos a encontrarnos cada miércoles a las 19 horas. Si quieren formar grupos de WhatsApp, pueden formar para poder ir interactuando, o si alguien tiene problema, entonces puede avisar en la plataforma. Bueno, muchas gracias. Entonces estoy grabando esto. Ahora voy a subirlo después cuando